mira, mi corazón mira, la oscuridad se irá. Puedo decir que libre soy. Yo libre soy. Puedo correr, puedo cantar, puedo hoy vivir por ti, puedo hoy vivir por ti. Libre soy, libre soy. Los mudos cantarán, los muertos vivirán, mi corazón dirá, la oscuridad se irá. Puedo decir que libre soy, yo libre soy. Puedo hoy correr, puedo hoy cantar, puedo hoy vivir por ti. Libre soy, yo libre soy. Es esa verdad que nos ha hecho libres, esa cruz, ese amor, esa sangre que nos dio vida, por la cual hoy estamos aquí. Adorémosle a Él y cantémosle a Él. Puedo hoy correr, puedo hoy cantar, puedo hoy vivir por ti, pues libre soy, yo libre
Cántaselo desde tu corazón. Díselo a Él. Díselo a Dios, digno Salvador. Eres santo, santo, poderoso, eterno Dios, digno Salvador, digno Salvador. Eres santo. Hoy estamos de fiesta. Hoy como Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa estamos sumamente alegres porque hoy, 9 de abril, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Eso ocurrió hace más de 2000 años y hoy en día es algo sumamente importante para la Iglesia. Ahora, hay un interrogante, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a dar respuesta a esta gran interrogante. ¿La resurrección es un cuento o una historia real?
Como iglesia pensamos que es una historia real, pero hay dos formas que las personas sutilmente nos olvidamos de la resurrección. Hablemos de los creyentes. Cuando damos el evangelio y no hablamos de la resurrección de Jesucristo, el evangelio no es claro. Hay dos palabras que cuando compartimos el evangelio he escuchado a algunos creyentes decir, al compartir las buenas nuevas de Jesucristo, no mencionan dos palabras: el infierno y la resurrección. Cuando compartamos el evangelio, hablemos de la muerte de Jesucristo, hablemos de ese momento histórico en el cual Jesucristo en la cruz murió, pero también hablemos de la resurrección de Jesucristo al tercer día. La muerte y resurrección de Jesús nos libra del infierno. Así que otra forma también que la humanidad se olvida del evangelio es cuando algunas personas lo celebran sin tener seguridad eterna. Hay diferentes denominaciones que celebran este acontecimiento histórico, pero lo hacen personas que no son salvas. Estamos hablando de aquellas personas que creen que la salvación se puede perder, de aquellas personas que creen que la salvación es por obras. Así que tanto los creyentes, cuando no hablamos de la resurrección de Jesús al compartir el evangelio, nos olvidamos de la resurrección, entonces el evangelio no es muy claro. Y aquellas personas que no son salvas, que celebran la resurrección sin ser salvos, entonces ahí no es correcto. Así que compartamos el evangelio hablando de la resurrección y hablando también del infierno, y a las personas que en este momento van a escuchar sobre el evangelio, recordarles que tenemos que celebrar la resurrección de Jesucristo. ¿Y quiénes celebran la resurrección de Jesús? Pues los creyentes, los que tenemos seguridad eterna, los que creemos que la salvación no se puede perder, los que creemos que pronto el Señor va a estar con nosotros en un determinado tiempo. Si la resurrección no fuera cierta, entonces el evangelio no es veraz. Es una gran mentira. Así que si usted como creyente quiere convencer a una persona que no es creyente al hablar de la resurrección de Jesucristo, de Jesús, la única manera es que esa persona vaya a las Escrituras. La Biblia es veraz y nos habla tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la resurrección de Jesús. Por eso quiero compartir con ustedes una porción bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del 14 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Sin resurrección, entonces estaríamos, como dice esta porción bíblica, en vano. Pero la resurrección es un hecho histórico comprobado. Es más, reafirma el cristianismo. La fe del cristiano está basado en la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, para darles otro dato histórico, Mahoma murió el 8 de junio del año 632 a la edad de 61 años en Medina. Estamos hablando de Arabia Saudita. Su tumba es visitada por millones de seguidores, pero con un dato importante: los restos de Mahoma están ahí. Por eso es que
al hablar de resurrección estamos hablando de un hecho sumamente que nos debe llenar de mucho gozo, de mucha alegría. Veamos algunos elementos que ocurrieron cuando pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba. Veamos el sello. Ese sello que pusieron en la roca era para que viniesen personas y comprobaran que la tumba estaba completamente sellada. Los guardias, que en este caso pusieron guardias para que en el futuro pensaran que se robaron el cuerpo de Jesús y algunas cosas que no son correctas que pensaron estas personas. La roca también que tapó la tumba. Los lienzos que unieron eso. Algo que es bien interesante que podemos ver en Juan capítulo 20, versos 6 al 7 dice: luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Si ustedes son observadores, ven ahí que Jesús, él mismo, puso las cosas en orden ahí. O sea, todo lo que había cubierto su cuerpo lo puso en orden, significando que algo sumamente asombroso. Por eso es que cuando Pedro menciona eso, y en este caso el escritor Juan, mencionan este dato porque el colocar los lienzos, el colocar todo lo que cubría el cuerpo de Jesús en una manera ordenada, significa que Jesús ya no estaba allí. Veamos otro aspecto importante. El sepulcro de Confucio está ocupado por los restos de Confucio. El sepulcro de Buda está ocupado porque están los restos de Buda ahí. El sepulcro de Mahoma, están los restos ahí. Pero el sepulcro de Jesús está completamente vacío porque Jesús resucitó. La Biblia nos habla de la resurrección y no solamente de la resurrección de Jesús, habla de la resurrección de los creyentes, de la resurrección de los impíos para ser arrojados al infierno. En el libro de Mateo, capítulo 27, de los versos 52 al 53, dice: y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Esta porción bíblica, casi todos los creyentes no le ponen mucha atención. Después de la resurrección de Jesús, después de la ascensión, hubo este hecho histórico, que el único evangelio que lo describe es Mateo. Describe que personas resucitaron. ¿De qué clase de personas? ¿Quiénes fueron esas personas que resucitaron? Los teólogos mencionan de las personas que estaban en el seno de Abraham, que fueron llevadas al cielo. O sea que esto no es una mentira. Si Mateo escribió es porque es un hecho sumamente histórico. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 4, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Al hablar de resurrección, quiero decirles que hay muchos personajes que creían en la resurrección y le voy a dar un ejemplo de una persona que es muy conocida por el cristianismo, es más, es muy respetada por los judíos, y estoy hablando de Abraham. Así que vamos a hacer una comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En Génesis capítulo 22, 5 dice: hablando Abraham, haciendo caso de un mandato dado por Dios mismo, que él tenía que sacrificar a su hijo,
Y él dice lo siguiente: quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham iba a sacrificar a su propio hijo, pero era un hombre de fe. Abraham mencionó, porque lo vamos a descubrir que en el Nuevo Testamento da a conocer esto, él dijo: bueno, veré a mi hijo en la resurrección. No voy a perder a mi hijo. Él era un hombre de fe. Estamos hablando de que un tiempo que él pensaba que probablemente era cercano o lejano, iba a volver a su hijo. ¿Por qué les menciono esto? Porque en Hebreos capítulo 11, 19 dice lo siguiente: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Qué interesante ver este contraste. Ver a Abraham pensando que si iba a morir su hijo, Dios tenía esa capacidad de volver a ver a su hijo en determinado tiempo. Estamos hablando de esa resurrección. Así que es muy importante que nosotros como creyentes estemos compartiendo el Evangelio. Por ejemplo, a nuestros parientes más cercanos, Abraham les compartió el Evangelio a su familia, a sus generaciones. Y es por eso que si queremos ver a nuestros seres queridos pronto, ya sea cuando Dios nos lleve a su presencia o que ocurra el rapto, o en ese momento cuando haya esa resurrección de nuestros cuerpos, que veamos a nuestros seres queridos, algo que a mí me anima enormemente y que me alimenta espiritualmente, es ver que aquellos seres queridos, mis padres, aquellas personas, mis hermanos, aquellas personas muy cercanas aquí, yo las llegaré a ver en el día que Dios determine. Va a ser muy hermoso ese tiempo y eso nos debe animar a todos los creyentes. Si uno de nuestros seres querientes, nuestros parientes muy queridos muere, si ese pariente creyó en Jesucristo, no debemos estar preocupados ni tristes porque lo vamos a volver a ver. Y otro elemento importante que es la resurrección es que nos debe llenar de gozo. El sufrimiento va a desaparecer cuando tengamos ese encuentro con Jesucristo. Hay 7 casos de resurrección en la Biblia. Probablemente pueda haber más, pero yo pude encontrar 7. La primera es el hijo de la viuda de Naín, que lo encontramos en Lucas capítulo 7, verso del 13 al 16. Vemos en Lucas 8:55 la hija de Jairo. En Juan 11:44, cuando Jesús resucita a Lázaro. Un cuarto ejemplo en Mateo 27, del 52 al 53. Estamos hablando de los santos, los que se encontraban en el seno de Abraham. Un quinto ejemplo en Hechos 9:40, cuando se resucita a Dorcas. Número 6, Hechos 20, del 9 al 10, cuando Pablo resucita a Eutico. Y número 7, el cadáver sobre el cuerpo que cayó de Eliseo, cuando Eliseo ahí con su cuerpo resucita a una persona. Y lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, del 20 al 21. Veamos otro contraste. Y eso lo encontramos en el Salmo 16, del 9 al 10, una comparación muy hermosa. Con razón, dice ahí David, mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ahí está hablando de una resurrección, está hablando de una esperanza. Y en Hechos 2, 29 al 36 dice lo siguiente: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. O sea que el verso o los versos anteriores que leímos de Salmo 16 del 9 al 10 está hablando de Jesucristo, no de David. No se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David
se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. El Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Qué hermoso es ver estas comparaciones al hablar de la resurrección de Jesucristo. Como creyentes nos debe animar. Estamos en este mundo de una forma pasajera, pero tenemos una eternidad asegurada, dado por la muerte de Jesús en la cruz, dada también en la resurrección al tercer día. Esos dos eventos marcan la seguridad de nuestra salvación. No vamos al infierno, porque Jesús nos da la garantía, la certeza, la seguridad, la convicción que vamos a pasar una eternidad con Él. En el Salmo 110:1 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. ¿Por qué les estoy compartiendo versos? Porque tanto en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. O sea que la Biblia es veraz. La Biblia no hay ninguna mentira, es la palabra de Dios escrita, evidencias históricas que Jesús resucitó. Isaías 53, 10 al 12 nos habla de esa profecía de la resurrección de Jesús. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlos y causarles dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. O sea que estamos hablando ahí de la resurrección de Jesús. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. O sea que vemos aquí esa profecía de Isaías de aproximadamente de 500 a 600 años que se cumple en Jesucristo. La resurrección de Jesús no es un cuento, no es algo ficticio, es algo real, es un dato histórico, a tal punto que los libros, cuando ustedes ven en las universidades que están 4 palabras, AC y DC, habla de antes de Cristo y después de Cristo. O sea que Jesucristo es histórico, vivió entre nosotros. Hay algunas sectas o religiones antidios que muestran que algunas enseñan que Jesús es un ángel, otros mencionan que solamente Jesús fue un profeta, pero quitan su deidad, lo hacen ver que no es hijo de Dios, que no es Dios. Y el cristianismo enseña que Jesús es Dios, que Él vino a este mundo por 33 años aproximadamente. A los 33 años lo vemos colgado en un madero, tomando nuestro lugar, completamente golpeado y flagelado, 6 horas en una cruz para pagar todos nuestros pecados. Muere, resucita al tercer día. Su muerte y resurrección, como les repito, nos garantiza la vida eterna, nos libra del infierno. En Mateo 12, 39 al 40 dice, Jesús le respondió,
Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que le daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Vemos también un elemento histórico. Jesús va al interior de la tierra, va al seno de Abraham, se presenta a aquellas personas que confiaron en Jesús. Ellos creyeron que Dios Padre iba a enviar un Salvador, y ahí estaba en presencia de ellos su Salvador, y al tercer día resucita para que nosotros tengamos esa esperanza viva, eficaz en nosotros. Veamos algunos testigos de la resurrección de Jesús. En primera instancia, María Magdalena, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, los guardias, los discípulos ahí en camino de Emaús, los 500 hermanos que se menciona en 1 Corintios 15:6, los 11 apóstoles, el mismo Saulo de Tarso y, por supuesto, los 4 evangelios. Ahora bien, vamos a hablar de unos elementos bien interesantes. Vamos a hablar de la resurrección de Jesús y muchas consecuencias más. Consecuencia número 1. Jesús, después de la resurrección, fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4 dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Fue declarado Hijo con poder. ¿Qué significa eso? Que Jesús es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que Él es la cabeza de la familia. Él es la cabeza de la iglesia. Somos parte de su familia. Ustedes y yo que somos salvos, la resurrección de Jesucristo, el mismo poder que Dios Padre le dio a su Hijo y lo nombró como la persona más importante para nosotros en el cielo y debajo del cielo y aquí en la tierra. Significa que somos miembros de una familia, por lo tanto tenemos que cuidarnos, debemos amarnos, debemos incentivarnos en hacer buenas obras, que todo el mundo sepa que somos creyentes, que todo el mundo sepa que nos amamos. Por eso es importante como creyentes, como familia de Jesús, que nos amemos. Ahora, una consecuencia número 2 de la resurrección. A Jesús se le ha dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ha tenido usted temor? ¿Ha tenido deseos de ya no estar con la iglesia? ¿Está desanimado con algún pecado? Pues está pasando una situación sumamente difícil. La segunda consecuencia que nos muestra de la resurrección de Jesús dice: se le ha dado todo poder. Tenemos ese poder en Jesucristo. Si estamos desanimados, vayamos hacia Dios. Si nos encontramos en una situación difícil, vayamos al Señor, porque para Él no hay nada imposible. Una consecuencia número 3. Está sentado a la diestra de Dios Padre. 1 Pedro 3:22. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Qué podemos aprender de esto? Que pronto estaremos con Él. Debemos estar sumamente animados. No tenemos que tener temor a los demonios, a Satanás, a las circunstancias, al caos que vive el mundo. Nuestra seguridad está en Jesucristo. Si Jesucristo venció la muerte, si Jesucristo resucitó, ese poder actúa en nosotros. ¿Por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué tenemos que estar desanimados?
¿por qué estar buscando las cosas del mundo? ¿Por qué enamorarnos de aquellas cosas que nos llegan a apartar del Señor? Amemos a Jesucristo. Él está a la diestra, Él es toda autoridad. Yo no debo pedirle a Dios por mi voluntad, yo debo pedirle al Señor por su voluntad. Yo no debo estar resentido, yo no debo estar desanimado, porque Él es mi dueño. Yo voy a hacer lo que Él quiere, yo voy a amarlo, yo voy a buscar todo aquello que le dé honra, gloria y honor. Consecuencia número 4. Es coronado en gloria y honra. Dice Hechos 2:31 en adelante. David estaba mirando hacia el futuro y hablando de la resurrección de Jesús. Él decía que no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Ahora Él, escuche bien el verso 33, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en la tierra, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido. Le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en lugar de honor a mi derecha. Él está coronado en gloria y honra. Por lo tanto, tú y yo debemos estar buscando todo aquello que le dé honra y gloria. No debo entristecerlo. Debo honrarlo con mis hechos, con mis acciones, con mis pensamientos, en todo aquello que le dé honra y honor. Así que estemos preparados. Podemos tener un encuentro con Jesucristo pronto, ya sea por el rapto. Podemos tener un encuentro con Jesucristo ya sea que muramos. Pero algo que debemos estar seguros, que vamos a estar con Él. Si vamos a estar con Él, entonces ¿por qué no vivir para Él? ¿Por qué no emocionarnos por Él? ¿Por qué no hacer las cosas por Él? No busquemos nuestra propia gloria, porque en el cielo solo se va a tratar de la gloria de Dios. Y cuando vengamos a reinar con Él en el milenio, vamos a buscar su gloria. Y después del milenio, vamos a estar buscando su gloria por la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Vamos a estar buscando su gloria. Así que esa resurrección de Jesús es un hecho histórico. Por lo tanto, sigamos haciendo historia. Sigamos haciendo iglesia. Hagamos más famoso el nombre de Jesucristo. Así que, como iglesia, estamos completamente gozosos por la muerte que nos dio vida eterna, por la resurrección que garantiza nuestra salvación, y que un día Jesucristo va a resucitar nuestros cuerpos y vamos a estar gozosos por los siglos de los siglos. Así que un fuerte abrazo, felicidades por la resurrección de Jesucristo, hay que celebrarla en grande como iglesia. Vamos a orar para agradecerle al Señor por su muerte y sobre todo su resurrección. Padre, gracias por ese tiempo tan magnífico. Gracias porque tú eres bueno, eres un Dios de amor, eres un Dios de gracia, eres un Dios de misericordia. En la cruz tú pensaste en las personas que habían confiado en ti antes de tu primera venida, por aquellas personas que confiaron en ti durante tu vida aquí en la tierra como hombre, y el surgimiento de la iglesia en la cual hay millones de creyentes amándote, sirviéndote. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por la salvación gratis. A ti te costó enviar a tu Hijo, verlo sufrir, y a Jesucristo cargar todos nuestros pecados y con su sangre limpiarnos. Y sobre todo, al resucitarlo al tercer día,
con poder y gloria. Gracias por este tiempo. Dios bendice a cada persona que nos está viendo y escuchando. Gracias por tu resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.